componente locomotor sobre todo, ¿no? Que es donde vamos a encontrar lo que son las artralgias o artritis y ver si hay alguna otra estructura que esté alterando la morfología. Ya hemos hablado de lo que es la reumatología, ¿no? Al ser una patología que va a estudiar todas las afecciones a nivel de articulaciones y tejidos, entonces al momento de realizar el examen físico tenemos que ponerle mayor énfasis a estas áreas, ¿no? Como ya habíamos dicho, el diagnóstico de las enfermedades reumatológicas, pues, en un 85% se va a deber a una buena anamnesis y un buen examen interrogatorio. Si ustedes al momento de iniciar la interacción con el paciente no van a tener una buena empatía con este paciente, pues van a fracasar al momento de realizar vuestra historia clínica, debido a que el paciente no les va a tener confianza y muchas veces va a ocultar algunas patologías, ¿no? Sobre todo las patologías que son a veces un tabú en nuestra sociedad, como por ejemplo el VIH, la tuberculosis. Hay muchos pacientes que los ocultan, ¿no? Y que pues ya después de varios días de hospitalización recién nos damos con la sorpresa de que el paciente tenía esta enfermedad. Por eso es muy importante cuando ustedes hagan el interrogatorio indagar, ¿no? No hacerlo con el fin de que el paciente se sienta pues intimidado por ustedes, pero sí una manera de ser empáticos, ¿no? De manifestarle al paciente que necesitan todos los datos para poder ayudarle en la enfermedad actual con la que está hospitalizado. ¿Y cómo vamos a abordar a un paciente con una sospecha de una patología reumatológica? Actualmente, las patologías reumatológicas o autoinmunes van en ascenso, ¿no? Ahora ya tenemos incluso muchas enfermedades que antiguamente no las podíamos considerar como sospechosas de autoinmune, ahora sí las hacemos y nos estamos dando con la sorpresa de que sí están saliendo positivos, ¿no? Por eso que toda patología que esté asociada sobre todo a dolor articular, tenemos que buscarle reumatológico. Porque ya hemos dicho que a nivel de afecciones, el dolor es una de las causas más frecuentes de infección, ¿no? La segunda causa en frecuencia de consultas a nivel de lo que es el nivel 1, sobre todo. Cuando yo tengo un paciente que viene por dolor articular, lo que tengo que hacer es indagar sobre qué manifestaciones van asociadas a este dolor, ¿no? Si es solamente un dolor articular, en qué momentos es, ¿no? A qué va asociado, si calma con algo, ¿no? Porque muchas veces ahora que tenemos ya mayores establecimientos como boticas, farmacias, en todo sitio, todos los pacientes tienden a ir a la farmacia, más fácil, y pedir sobre todo un analgésico, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos todos estos datos de los pacientes, ¿no? Para poder hacer una disquisición adecuada de cuál es la patología que mi paciente probablemente tenga, ¿no? Vamos a ver, y ya les he dicho, es muy importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque estas patologías van a tener muchas veces afectación sistémica a largo plazo. Y si no las diagnosticamos correctamente, pues nuestro paciente unos años va a venir con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. O de repente las complicaciones pues sean mucho antes de lo que deberían ser, ¿no? En frecuencia. Cuando nosotros tengamos un paciente que venga por artralgias, tenemos que primero definirla si es de carácter inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? Si es inflamatorio,
pues vamos a tener alta sospecha de que estamos frente a una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Por qué? Porque la característica de estas patologías inflamatorias va a ser aquellas que van a exacerbarse con el reposo y van a calmar con los movimientos, ¿no? Y esta es una de las características que va asociada a las enfermedades más frecuentes reumatológicas, ¿no? Como el lupus, la artritis reumatoide, la gota. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esa distinción entre si es un dolor inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? ¿Qué otras cosas vamos a ver en un paciente que tenga una enfermedad reumatológica? Aparte del dolor, pues vamos a ver que va a haber una rigidez a nivel de lo que son las articulaciones, ¿no? Sobre todo las articulaciones pequeñas, ¿no? Los pacientes muchas veces, sobre todo en el lupus, en la artritis reumatoide, nos van a manifestar una rigidez matutina, ¿no? Que va a, conforme transcurran los minutos o las horas, va a mejorar lo que es la movilidad, ¿no? Va a haber una limitación de movimiento inicial, pero que cuando empiece a realizar sus actividades va a mejorar el cuadro, ¿no? Y vamos a tener en cuenta de que no solamente este componente va a ser netamente estructural, ¿no? Sino también los pacientes van a ir acompañados pues, de un componente emocional, ¿no? Van a sentirse muchas veces con angustia, con temor, ya que muchas veces esta rigidez es muy severa y los pacientes no pueden ni siquiera mover las manos, ¿no? Entonces ellos van a sentir esa sensación de que algo grave les está pasando. Y es muy importante que nosotros podamos explicarles cómo se desarrolla esta enfermedad para que los pacientes puedan aprender, ¿no? Una buena historia clínica tiene que ser, como les he dicho primero, debe haber empatía entre el médico y el paciente. Si no hay empatía, pues ya estamos, vamos a hacer una historia que no va a ser muy buena, tanto para nosotros como para ayudar al paciente, ¿no? Las preguntas que nosotros hagamos al paciente tienen que ser preguntas cortas, simples, ¿no? No tienen que ser preguntas muy complejas. Y muchas veces las preguntas tienen que ser de acuerdo al nivel sociocultural de nuestro paciente, ¿no? Si sabemos que es una paciente de campo, pues tratar de buscar palabras que puedan entender, ¿no? Porque si nosotros les vamos a hablar a los pacientes con términos médicos, no nos van a entender y vamos a crear una barrera entre el paciente y nosotros, ¿no? Es muy importante de que cuando ustedes tengan un paciente y este paciente empiece a narrarles su historia, ustedes tienen que dirigir la historia a lo que ustedes quieren llegar, ¿no? De acuerdo a la sintomatología, ustedes tienen una sospecha clínica y ustedes tienen que dirigirla, ¿no? Hay muchos pacientes pues que empiezan a contarles y les van a contar toda su historia, ¿no? Les van a hablar, pues pueden estar 2 horas contándoles, ¿no? Pero de esas 2 horas solo nos va a interesar 5 minutos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, sin cortarle bruscamente al paciente, tratar de dirigir, ¿no? Si les empieza a hablar, digamos, sí, que cuando estoy en mi casa, que me pongo guantes, y ustedes tienen que tratar de decirle, ¿no? Por ejemplo, y el dolor es muy intenso, ¿con qué le calmo? O sea, tratar de hacerle palabras, de hacerle preguntas para poder dirigir y para que nuestro paciente no se vaya por las ramas, ¿no? Si no, pues todo el día se la van a pasar con el paciente y no van a sacar mucha historia, ¿no? Recuerden siempre que la historia clínica es cronológica, ¿no? Eso es muy importante. Siempre debe detallarse los signos y síntomas de acuerdo a la aparición de estos, ¿no? Y cuando yo hago el relato de la enfermedad, pues tienen que estar todos los signos y síntomas que yo he colocado, ¿no? Muchas veces en signos y síntomas me ponen malestar general, cefalea, dolor abdominal,
sensación de alza térmica, y al hacer el relato solamente manifiestan la cefalea y el dolor abdominal, y el resto se olvida. Tiene que ser detallada y cronológica, no se olviden, chicos. Cuando ustedes hagan, porque todos van a hacer una historia clínica en lo que es la rotación, pues tiene que tener estos aspectos, ¿no? Para poder ver de que sea una buena historia. Siempre, ¿no? Sobre todo en nuestro medio todavía, donde hay exámenes que son muy inaccesibles a la población, pues una buena historia y un buen examen va a ser muy importante, ¿no? Y como les he dicho, va a darnos el 85% del diagnóstico, ¿no? ¿Qué datos me interesa recabar en mi paciente para poder yo desarrollar una buena historia, ¿no? Me importa mucho lo que es, en lo que son los datos de filiación, la raza, ¿no? La raza no solamente porque hay razas que tienen mayor predisposición a algunas patologías, sino porque también tiene que ver mucho con la cultura de los pacientes, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen algunas creencias por la cultura, por la zona, por la raza, y eso puede un poquito ser una limitación en lo que es el desarrollo de mi evaluación en el paciente, ¿no? El género, es muy importante el género, sobre todo porque en lo que es reumatología, sobre todo, vamos a tener enfermedades que van a ser predominantes de sexo femenino y del sexo masculino, ¿no? En el sexo masculino, pues tenemos a la cabeza lo que es la gota, ¿no? La gota es una de las patologías que va a ser más frecuente en varones, no tanto así en mujeres, ¿no? Y si nosotros sospechamos de una gota en un varón, la alta probabilidad de que sí sea, ¿no? Las artritis reactivas, ¿no? Como el síndrome de Reiter también. Las espondilitis anquilosantes también son más frecuentes en varones. Y en mujeres, pues ya sabemos, ¿no? El lupus a la cabeza, ¿no? El lupus, la prevalencia del lupus es 9-1 de mujeres a varones, e incluso en algunas zonas puede ser hasta 12, ¿no? 12-1. La artritis reumatoide, ¿no? También es más frecuente en mujeres que en varones. Y así, son muchas patologías, ¿no? El SAF, el síndrome antifosfolipídico, también es una patología que va a ser más frecuente en mujeres que en varones. Y la edad. La edad también es muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante la edad? Porque hay patologías que son más frecuentes de acuerdo a las edades, ¿no? El lupus, por ejemplo, es una patología que da más en la edad fértil, ¿no? Mujeres en edad fértil, ¿no? De 15 a 45 años. Eso no quiere decir que no vamos a encontrar en las otras edades, las vamos a encontrar en varones, ¿no? Pero es más frecuente en mujeres, ¿no? La gota es más frecuente en varones de 30 a 50 años, ¿no? ¿Qué más? La artritis reumatoide, ¿no? También en mujeres, pero en mujeres ya un poco más mayores, ¿no? De 40 a 60 años. Entonces es muy importante, de acuerdo a la edad, nosotros podemos ya enfocar nuestro diagnóstico. Este es un pequeño cuadro donde vamos a encontrar las edades más frecuentes de las enfermedades y si son más frecuentes en varones y mujeres, ¿no? Estamos viendo en mujeres lupus, artritis, la esclerodermia también, ¿no? La esclerodermia. Ahorita en el hospital tenemos una paciente con esclerodermia, ¿no? Con 45 años, con una probable tiempo de enfermedad pues de más de 5 años, ¿no? Dime, Abraham. ¿La artritis juvenil es más común en niños o en mujeres, en varones? La artritis reumatoide juvenil depende.
¿no? Depende del rango. En niños, en infantes de 2 a 4 años es más frecuente en varones, pero en el segundo brote, que es a los 9, de 9 a 11 años, es más frecuente en mujeres, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de esta artritis? Que en la mayoría de los casos se autolimita, ¿no? La ocupación también es muy importante, ¿no? Los que trabajan como en campo, agricultores, en construcción, van a sufrir más de problemas a nivel de lo que es la columna, ¿no? Una espondiloartritis. Los pacientes, los agricultores, también vamos a ver que por el mismo hecho de su trabajo, estos pacientes, y por sus malos hábitos alimenticios, tienen mayor riesgo a desarrollar gota, ¿no? Los carniceros y tenistas pues van a tener más riesgo a padecer de epicondilitis, ¿no? Inflamaciones a nivel de lo que es el codo. El lugar de residencia, si bien es cierto, hemos dicho que el clima no tiene mucha implicancia en lo que es el desarrollo de las enfermedades, ya que tiene un componente genético, una artritis reumatoide. Si la paciente tiene el componente genético, pues va a desarrollarlo, ¿no? Ya sea viviendo en Puno, en Ancas, o viviendo en Lima o en la selva, ¿no? Pero sí vamos a ver de que el clima es más para lo que son las enfermedades asociadas a algún virus, alguna bacteria, ¿no? Zonas endémicas, como las artritis virales, artritis reactivas, ¿no? Los hábitos alimenticios también tienen mucho que ver en el desarrollo de algunas patologías, ¿no? Así como malos hábitos, la obesidad, que va a estar asociada a lo que es la gota, sobre todo, ¿no? Y la malnutrición también al desarrollo de enfermedades de generación ósea, ¿no? Como las osteoartritis, osteoporosis, van a tener un componente de una desnutrición asociada, ¿no? Como ya les había dicho la anterior clase, los deportistas, los que hacen deporte de jóvenes, tienen que tener una adecuada alimentación. Si no, cuando tengan 50, 60 años, van a tener más riesgo a hacer osteoporosis, osteoartritis, ¿no? Los hábitos de vida, ¿no? Como les he dicho, incluso lo que es los hábitos no solamente nocivos como el tabaco, el alcohol, ¿no? Los que tienen múltiples parejas sexuales también, ¿no? Pueden tener mayor riesgo a contraer artritis reactivas o artritis virales, ¿no? Y los deportistas, tienen mayor riesgo a hacer lesiones. Porque un deportista, si tiene un esguince, una fractura de joven, si es que este no se va a cuidar, el riesgo de que este le desarrolle una osteoporosis muy joven es alto, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, si hacen deporte, siempre tienen que tener una buena alimentación, ¿no? Adecuada en vitaminas y proteínas sobre todo. Y los antecedentes familiares, ¿no? Son muy importantes, sobre todo los antecedentes de primer grado, ¿no? Primer grado. ¿Quiénes son familiares de primer grado? Papás, hermanos e hijos, ¿no? Son los únicos. La esposa, ¿es importante o no? Sí. Puede ser por el estilo de vida. Por los estilos de vida, ¿no? Si uno de ellos adquiere una infección de transmisión sexual, le va a contagiar a su pareja, ¿no? Y de repente
repente esta persona tiene el componente genético y va a desarrollar pues, alguna patología reumatológica asociada, ¿no? Las enfermedades previas, vamos a ver, va a haber un segmento en el cual vamos a hablar de las enfermedades endocrinas asociadas, ¿no? Vamos a ver que sí es muy importante, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo. Las enfermedades hematológicas también, ¿no? Incluso vamos a ver que en el lupus, en la artritis, pueden estar como una causa, ¿no? Por ejemplo, incluso la primera aparición de un lupus puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Entonces es muy importante. Las enfermedades neurológicas, psiquiátricas, también son muy importantes, ¿no? Sobre todo en lo que es la fibromialgia, ¿no? Y las enfermedades dérmicas, pues en lo que es la psoriasis, ¿no? Artritis psoriásica, que va asociada a la psoriasis, ¿no? Para yo diagnosticar en un paciente artritis psoriásica, mi paciente debe haber tenido el antecedente de psoriasis antes de adquirir la artritis, ¿no? Es muy importante ver cómo ha sido la evolución de la enfermedad, ¿no? Para esto es muy importante que nuestro paciente nos cuente detalladamente cómo empezaba. Hay muchos pacientes pues, que no nos van a dar los datos exactos. Por ejemplo, la paciente que está ahorita con esclerodermia en el hospital, ella nos dice de que hace 5 meses ha empezado a notar las molestias, ¿no? La rigidez en la piel, el endurecimiento, la fasis, ¿no? Que hay una disminución de lo que es el ángulo bucal, pero al revisar la historia de la paciente vemos de que hace 2 años esta paciente ha tenido una consulta con dermatología y la dermatóloga ya le había puesto el diagnóstico de esclerodermia. Ahora no sabemos, por eso es muy importante, si ustedes ponen sospecha de alguna patología, díganle al paciente, explíquenle, ¿no? Porque la señora dice, a mí no me han dicho nada, ¿no? No sabemos si es cierto, si le ha comentado la dermatóloga, yo creo que sí, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos, y eso ya siempre nos han enseñado, que cuando sospechemos de una patología hay que guiar al paciente para que haga sus controles, ¿no? Miren, 2 años han pasado y esa paciente no se ha hecho ningún control. Y ahora pues estamos ya con la fasis ya característica y todavía está en estudio y esperemos que todavía no tenga alguna complicación. Recuerden que esta es una de las enfermedades que más complicaciones va a tener y lo peor es que no, en esa enfermedad no podemos frenar el curso, ¿no? Como les he dicho, siempre hay que, cuando tengamos el primer signo, el dolor, tenemos que ver si es un dolor de tipo inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? Y esto es muy importante, que el paciente nos manifieste cómo es el dolor, ¿no? En qué momentos aparece, con qué calma. Vuestra Alicia ahí tiene que estar, ¿no? Aparición, localización, la intensidad, las características, ¿no? Si irradia o no, y con qué calma, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de una patología reumatológica, el paciente nos va a decir que va a calmar con AINES o con corticoides, ¿no? Ese es ya es algo clásico. Si el paciente les dice, he tomado dexametasona, prednisona y con eso me calma, entonces lo más probable es que estemos frente a una patología reumatológica. No se olviden, el Alicia, la semiología del dolor, siempre tiene que estar en vuestros pacientes, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente con cefalea, pregúntenme características, ¿no? Si es una cefalea a nivel frontal, parietal, occipital o craneana, en qué momento aparece, cuál es la intensidad. Tienen que hacer la cefalea, tienen que
disgregarla, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, ¿no? No es solamente ponerle, paciente refiere cefalea en la mañana, no, ¿no? Eso no nos dice nada. ¿Por qué? Porque recuerden que hay muchas patologías que va a depender del sitio donde es la cefalea, ¿no? Por ejemplo, para nuestro curso, una cefalea a nivel de lo que es los temporales, ¿no? En un paciente adulto mayor, o mayor de 50 años, mi sospecha primera va a ser una arteritis de la temporal, ¿no? Una vasculitis. Entonces, es muy importante saber, ¿no? Detallada de la sintomatología de mi paciente. Tenemos que hacer el dolor, al ser una de los motivos de consulta más frecuentes, tenemos que igual hacer una disquisición, ¿no? Si es un dolor referido, es un dolor neurolítico, ¿no? De acuerdo a lo que nos manifieste el paciente, ¿no? Es muy importante que ustedes saben, ¿no? Igual, cuánto dura este dolor, ¿no? Si es súbito, como les digo, si es que el paciente se despierta en la mañana y de inmediato siente el dolor, o es que con el transcurso de las horas recién inicia el dolor. Por ejemplo, puede ser un dolor a nivel de miembros superiores cuando el paciente camina. Es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Y si este dolor es igual hace un mes, ¿no? O si se ha incrementado. Entonces es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Y existen muchas escalas para catalogar la intensidad del dolor, ¿no? Una de las más usadas es la escala de EVA, ¿no? Que nos va a evaluar el dolor, donde se va del 0 al 10, ¿no? 0, no hay dolor, hasta 4, un dolor leve, de 5 a 7, un dolor moderado, y mayor a 7, un dolor severo, ¿no? Insoportable. En quienes vamos a ver un EVA de 8, 9 o 10, sobre todo en los pacientes con gota, ¿no? Los pacientes con gota, cuando vienen a la consulta, van a venir con un dolor insoportable, ¿no? Ni siquiera van a poder ponerse el zapato, ni siquiera el roce de la sábana van a poder tolerar, ¿no? Porque el dolor es intenso. Igual en la artritis reumatoide, ¿no? Cuando está activa, el dolor es intenso. Es por eso que la mayoría de los pacientes con gota y artritis son los que nos van a hacer el síndrome de Cushing, ¿no? Porque ellos cuando vayan a la farmacia y les den prednisona, van a sentir alivio con el uso de la prednisona, ¿no? Y se van a volver pues dependientes de los corticoides. Otra cosa que es muy importante que nosotros conozcamos son los ruidos que podamos encontrar al evaluar o valorar una articulación, ¿no? Los ruidos articulares, que pueden ser chasquidos, crujidos o roces, ¿no? Los chasquidos se van a notar como cuando nosotros hagamos la manipulación de la articulación, cuando pongamos en extensión o flexión la articulación, vamos a sentir el chasquido, ¿no? Un tono fuerte, alto, ¿no? Al paciente no va a sentir el dolor, ¿no? No va a afectar lo que es la circulación, la función articular, pero sí nosotros al evaluar vamos a sentir, ¿no? ¿Esto por qué se da? Que hay una separación brusca de dos articulaciones, ¿no? Entonces es muy importante cuando nosotros veamos que haya un roce de dos estructuras óseas, ¿no? Esto debido a que ya hay un derrame articular o hay alguna una lesión, algo que esté haciendo que estas dos rocen, vamos a sentir el chasquido, ¿no? Los crujidos también vamos a ver, pero esta va a ser cuando ya el cartílago articular esté comprometido, ¿no? Vamos a ver de que cuando nosotros hagamos el tacto a los pacientes vamos a sentir, ¿no? El crujido, como cuando ustedes en neumología pues sienten los crépitos, ¿no? Ese sonido, ese es el mismo sonido que vamos a sentir en los crujidos, ¿no? Al palpar la articulación.
Y los roces pues va a ser solamente casi imperceptibles, ¿no? Cuando nosotros hagamos el examen físico al paciente, vamos a sentirlo, pero solamente como una molestia, ¿no? Del paciente. Entonces recuerden, crujido es lo que va a sonar, ¿no? Cuando ustedes, y van a ver, cuando, sobre todo en los abuelitos, si ustedes tienen abuelitos, examínenles sus articulaciones y van a sentir ese crujido, ¿no? Van a sentir como que se estaría rompiendo la articulación incluso, ¿no? Y ese es, ¿por qué? Porque a partir de los 60 años, pues ya la mayoría tiene un grado de artrosis, ¿no? Y tenemos que, al nosotros valorar al paciente, tenemos que ver si la articulación tiene algún grado ya de incapacidad o no, ¿no? Y esto va a depender mucho del deterioro de la articulación y la intensidad del dolor, ¿no? Entonces vamos a ver, es muy importante que nosotros al hacer el examen veamos si hay alguna zona inflamada, ¿no? En la articulación, puede ser una sinovitis, si hay un dolor y calor en la articulación, si hay un proceso infeccioso, entonces tenemos que nosotros valorar, ¿no? Y si hay compromiso periarticular también, es muy importante que nosotros hagamos esa clasificación, ¿no? Y cuando veamos los sistemas, pues ya les he dicho, ¿no? La mayoría de las enfermedades va a tener compromiso sistémico, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hagamos el examen físico, pues no solamente nos vamos a basar en lo que son las articulaciones, ¿no? El dolor, si hay aumento de volumen, limitación. Cuando nosotros hagamos el examen físico, siempre hay que hacerlo de manera comparativa, ¿no? Si vamos a valorar las manos, las dos manos, y ver cómo están, ¿no? Si están, si no hay deformaciones, hay deformaciones, si son simétricas, si son asimétricas, si hay aumento de volumen en alguna de ellas o en ambas, presencia de nódulos, ¿no? Cambio en la coloración de la piel. Es muy importante que nosotros valoremos todo esto. Y al momento de hacerle el examen físico, ver si hay limitación de movimiento, si podemos encontrar un crujido, un roce, ¿no? Y la rigidez, ¿no? En muchos pacientes sí vamos a encontrar esa rigidez, ¿no? Incluso vamos a ver cuando nosotros hagamos lo que es los movimientos pasivos de flexión o extensión, nuestros pacientes no van a poder, no van a tener movilidad, ¿no? Esas articulaciones pues ya se están fusionando. Entonces, en resumen, es muy importante un buen interrogatorio. De acuerdo a mi interrogatorio, yo tengo que ver si el compromiso es solamente articular, es periarticular o es extraarticular, ¿no? ¿Qué más? Tengo que ver cuántas articulaciones están comprometidas, ¿no? Si es una sola articulación, más de dos, ¿no? Más de cuatro para hablar de una poliarticular, ¿no? Si hay manifestaciones clínicas generales, ¿no? Fiebre, dolor, astenia, pérdida de peso. Si hay afección sistémica, ¿no? Afección pulmonar, cardíaca, afección neurológica, dérmica. Si los síntomas son agudos o crónicos, ¿no? Si hay antecedentes familiares, si hay factores que puedan agravar la condición de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, patologías como la tuberculosis, el VIH, ¿no? En una paciente con lupus puede agravar el cuadro, ¿no? Si mi enfermedad al momento de evaluar está activa o inactiva, ¿no? Y el grado de
discapacidad funcional que tenga a mi paciente. Entonces, estas 5 preguntas son muy importantes que ustedes las conozcan, ¿no? Al hacer una buena historia clínica. Si mi enfermedad es aguda o crónica, ¿no? Llámese aguda, menor de 6 semanas y crónica más de 6 semanas. Si mi enfermedad es localizada o es sistémica, ¿no? Van a ver que la mayoría de los pacientes reumatológicos van a venir ya con falla sistémica, ¿no? Sobre todo falla renal, ¿no? Pero también puede tener falla hematológica, el sistema nervioso, ¿no? Si la enfermedad es articular, periarticular, paraarticular o extraarticular, ¿no? Si es inflamatoria o no inflamatoria y de acuerdo al compromiso de las articulaciones, si es monoarticular, oligoarticular o poliarticular. ¿Qué es peri y paraarticular? Peri es cuando tenemos afección de lo que es las zonas aledañas, ¿no? Ya sea tendones, lo que es tejido blando a nivel de lo que es la articulación, ¿no? Y paraarticular cuando tengamos una afección, por ejemplo, en lo que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Que es vamos a tener un proceso infeccioso ajeno a la articulación, pero va a estar asociada a la artritis al desarrollo de la infección, ¿no? Y extraarticular, pues cuando ya tengamos daños de otros sistemas, ¿no? Lo que es oftalmológico, cardiovascular, respiratorio, ¿no? Gracias. El extraarticular, entiéndase como que es un daño asociado al origen de la enfermedad. En cambio, el paraarticular es el origen de la enfermedad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en el examen físico, ¿qué tenemos que hacer? Ya les hemos dicho, ¿no? Hay que hacer un examen. Primero, una ectoscopía con el paciente, ¿no? Ver cómo está nuestro paciente. Van a encontrarse muchos pacientes que, bueno, en el MINSA felizmente no, ¿no? En el MINSA los pacientes son más asequibles que en esa, ¿no? En esa luz hay pacientes que ni siquiera desean que los toquen, ¿no? Estudiantes no me tocan, me dicen, tienes que aceptarlos, ¿no? Bueno, en el MINSA felizmente no contamos con muchos problemas, así que todos los pacientes se van a dejar examinar. Cuando ustedes tengan un paciente, ahora que están estudiando, traten de sacarle todo lo que han estudiado, implementen en semiología en el paciente, ¿no? No tengan miedo, díganle, camine, háganle maniobras, si quieren repasen vuestra semiología y todos los demás cursos, háganlo, ¿no? Es el tiempo en el que ustedes van a poder aprender, ¿no? Se pueden examinarle maniobras, todo en el paciente. Los pacientes son asequibles, ¿no? Y ellos, mientras más los revises, van a estar felices, ¿no? Porque van a decir, uy, sí me han hecho una buena revisión en ese hospital, pero si no los revisas, te dicen, no, ni siquiera me han ido. Con las suerte me han preguntado qué tengo y me han dado mi tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabes, ¿no? O sea, es tanto tiempo que tú ya sabes, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Y muchas veces, pues, no sé si es la falta de tiempo, es que ya estamos años que ya no nos da ni ganas de revisar al paciente, ¿no? Lo hacemos muy someramente. Pero ustedes que están empezando, una manera de poner en práctica todo lo que han aprendido, hagan, tienen oportunidad de estar con pacientes, revisen los exámenes, cualquier maniobra o examen que hayan aprendido en el paciente, practiquen, ¿no? Si ustedes practican en un paciente, se les va a quedar, ¿no? Como siempre yo les digo a los internos, ¿no? Ustedes me leen 10 veces lupus, no se les va a quedar mucho, pero si ven una paciente con lupus y van a buscarle toda la sintomatología que hay en el lupus y la van a encontrar en el paciente, se les va a quedar y se van a acordar siempre de esa paciente. Entonces háganlo, chicos, cuando tengan oportunidad, ¿no? La postura, la movilidad, ¿no? La actitud, el estado nutricional. Hay muchas patologías que muchas veces pues
las pasamos por alto, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tanto paciente adulto mayor, pues las artrosis, las osteoporosis las pasamos por alto, ¿no? Cuando nuestros pacientes deberían de estar con su tratamiento, pero viene por una neumonía, tratamos la neumonía, la curamos y se va, ¿no? Y no nos preocupamos por el problema que tiene, ¿no? Articular, y eso pasa mucho. Entonces siempre el examen va a ser primero la inspección, luego la palpación, ¿no? Y vamos a hacerle los movimientos, ¿no? Siempre movimientos, primero movimientos activos y luego pasivos, ¿no? El paciente siempre hay que decirle, a ver, se puede mover la mano y después nosotros hacer el examen, ¿no? Articulación por articulación, ¿no? Tenemos que ver todo lo que podamos encontrar en el paciente, ¿no? Alteraciones, ya les he dicho, en la coloración. Por ejemplo, el Raynaud es un fenómeno que vamos a encontrar en muchas de las patologías reumatológicas, ¿no? Y el Raynaud en un inicio no vamos a encontrar el cambio de coloración. No crean que el Raynaud se nos va a presentar con la palidez marcada o la cianosis, ¿no? Muchas veces el paciente tiene las manos normales, ¿no? Pero cuando nosotros le toquemos, vamos a ver que los dedos están fríos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un Raynaud que recién está iniciando. Entonces siempre, ¿no? Siempre primero mírenlo y después pálpenlo al paciente, ¿no? Y después vamos a hacer pues el examen de acuerdo a las articulaciones, ¿no? Siempre tenemos que hacer, primero es un examen activo y uno pasivo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a detallar en nuestra historia, ¿no? Siempre que hagamos un examen físico en un paciente, tenemos que hacerlo de cabeza a los pies, ¿no? Cómo va la movilidad a nivel de lo que es el hombro, el codo, la muñeca, las articulaciones, pasamos de miembros superiores a miembros inferiores, ¿no? Cómo están los movimientos de aducción o deducción, ¿no? Rotación externa, rotación interna. Es muy importante en todas las articulaciones que tengamos ver, ¿no? Qué afecciones podemos encontrar, ¿no? Las deformaciones, muchas veces vamos a encontrar huesos deformados, ¿no? Y cuando nosotros hagamos la pregunta al paciente, pues el paciente ha tenido una fractura hace unos 15, 20 años y que no se ha hecho tratar, ¿no? Y el hueso se ha soldado, se forma el callo óseo y el paciente se ha quedado con esa deformación, ¿no? O muchas veces ha sido de un momento a otro, ¿no? Algo patológico, como por ejemplo en la osteoporosis, ¿no? Una simple caída les produce una fractura, ¿no? Entonces es muy importante hacer un buen examen, ¿no? Las nodulaciones que podamos encontrar, las lesiones dérmicas, entonces todo, ¿no? En reumatología, lo ideal es que toda articulación inflamada que tengamos la mandemos a estudio, ¿no? Y hagamos una artrosíntesis, ¿no? Para poder determinar cuál es la causa de ese proceso inflamatorio, ¿no? Si es solamente por acumulación de cristales, si es por un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, o incluso la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también. Entonces es muy importante que ustedes hagan todos los movimientos. Esto en semiología, pues ustedes ya han aprendido, ¿no? A ver todo lo que son las maniobras, los movimientos para poder encontrar alguna afectación a nivel articular, ¿no? Entonces es muy importante, chicos, que vean todo eso. Y cuando ustedes vean cualquier deformación, cualquier nodulación, cualquier cambio de coloración en la piel, tienen que checar, ¿no? Recuerden que en reumatología el examen, todos los hallazgos son importantes. Porque muchas veces pues nuestros pacientes no tienen dinero para hacerse un buen examen, ¿no? Tenemos un paciente que es de la casa hogar, ¿no? Que es varón y es un probable lupus, ¿no? Y él no puede hacerse los exámenes, lamentablemente, ¿no? Exámenes
simples, ¿no? Ana, Anca. ¿Por qué? Porque cuesta, ¿no? Y él solo dice que vende caramelos. Entonces, tenemos que ver las formas cómo llegar al diagnóstico, ¿no? En él estamos viendo la opción de la biopsia renal, que también es un examen que debemos hacer, ¿no? Entonces, chicos, todo lo que son articulaciones debemos de examinarlas, compararlas y de acuerdo a a lo que nosotros estemos sospechando clínicamente, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque mi paciente, si yo sospecho de un lupus, no le voy a pedir pues un examen que no me va a servir mucho para poder ayudarle, ¿no? Qué sé yo, algunos anticuerpos como una antiglicoproteína, por ejemplo, para el SAP, ¿no? Aunque el SAP es una patología que puede estar asociada al lupus, pero solamente si es que yo tengo alta sospecha le voy a pedir, ¿no? Tratemos de pedir exámenes, los exámenes concretos, ¿no? No nos vayamos pues y pidamos todo el perfil reumatológico a ver si algo sale, ¿no? Los nódulos, ¿no? Los nódulos, todo lo que vean alterado en el paciente tienen que revisar. En los pacientes adultos mayores siempre es bueno, así como en los bebés, ver lo que es la cadera, ¿no? Las articulaciones de la cadera. En los adultos mayores también. ¿Por qué? Porque la artrosis es una de las patologías que más se da a nivel de lo que es miembros inferiores, rodilla y cadera, ¿no? En todos los abuelitos siempre revisen rodilla y cadera, que son las primeras articulaciones que se van a rozar, ¿no? Entonces es muy importante para ver si ya encontramos un roce, un crujido, una disminución en la movilidad o deformaciones, quiere decir que esa articulación corre el riesgo de que a futuro quede inmovilizada, ¿no? Existe, por ejemplo, en osteoporosis un índice, el índice de Platt, que nos da, de acuerdo a ciertas preguntas que se le va a hacer al paciente, nos da el pronóstico, ¿no? El pronóstico de que mi paciente en 10 años pueda sufrir alguna fractura patológica. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a traumatología, van a encontrar muchas fracturas de cadera, ¿no? En adultos mayores. Como les he dicho, pues nuestra población ahora es grande, adulto mayor, entonces las patologías de esta edad se han incrementado, ¿no? Muchas veces pues estos pacientes van a necesitar prótesis, ¿no? Y la prótesis tampoco es muy accesible, no es muy accesible, ¿no? Sobre todo en lo que es el MINSA. En el salud creo que hay todavía más accesibilidad, ¿no? Siempre que nosotros tengamos una articulación deformada, lo primero que tenemos que descartar en un paciente es la causa traumática, ¿no? No me van a hacer pues un paciente que va a venir con el tobillo con deformación, van a pensar en gota, todo le van a hacer y al final le van a preguntar cómo se ha hecho y va a decir, no, ¿sabe qué? Estaba jugando fútbol y me caí, ¿no? Es lo primero que descartamos, la causa traumática. No se olvide. A veces parece gracioso, pero pasa, ¿no? Pasa. A veces empiezan por lo más raro y cuando no le preguntan, lo más simple, ¿no? Entonces, chicos, es muy importante que hagan todo el examen físico de vuestros pacientes, ¿no? La columna también, ¿no? La columna es muy importante que ustedes hagan el examen. Cuando ustedes evalúen la columna en un paciente, el paciente tiene que estar sentado, ¿no? Recto, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer un buen examen de la columna, ¿no? En los pacientes obesos van a tener un poquito más de dificultades, ¿no? Pero en los pacientes con una contextura adecuada no van a tener mayor problema
evaluar lo que es la columna. Y cuando hagamos lo que son las espondiloartropatías, ahí vamos a ver las maniobras que podemos hacer en estos tipos de pacientes, ¿no? Vamos a ver varias maniobras que posteriormente vamos a verlas en todas las patologías, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante en la historia clínica es la fasis del paciente, ¿no? La fasis en lupus, el eritema en ala de mariposa, ¿no? Que vamos a tener que hacer la disquisición con la rosácea, ¿no? Que es una patología también frecuente en mujeres, pero vamos a ver que el eritema en alas de mariposa es como se ve en la imagen, ¿no? Miren, es un eritema bien marcado, ¿no? Que solamente va a agarrar lo que es la zona malar, va a respetar lo que son los surcos nasogenianos, lo que no pasa con la rosácea, ¿no? La esclerodermia, ¿no? En la esclerodermia van a ver lo que es el borramiento de las líneas de expresión. Creo que la mayoría rota en el hospital regional, vayan a ver, la población está en la 414, ¿no? Van a ver su piel, parece que se hubiera puesto botox la señora, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna arruga. Entonces, esa es una de las características de la paciente. El eritema heliotrópico, que es uno de los signos de la dermatomiositis, pero también podemos ver en el lupus, ¿no? Es un eritema violáceo a nivel de lo que es la zona perioauricular, ¿no? Que incluso en casos severos puede incluso hacer confundir con los ojos de mapache, ¿no? De la fractura de base de cráneo. El Beckener, ¿no? Es una vasculitis, una de las vasculitis más frecuentes. La nariz sencilla de montar, ¿no? Hemos tenido una pacientita que esperemos que en estos meses regrese al hospital para sus pulsos, que tiene un Beckener, ¿no? Y es un Beckener de libro, ¿no? Tiene esa nariz sencilla de montar y característica la paciente, ¿no? Entonces es muy importante la fasis en los pacientes, ¿no? El Sjögren también, ¿no? El Sjögren, mi paciente que me diga que les cruce los ojos, que tiene la boca seca, ¿no? Es muy importante que nosotros preguntemos bien para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, chicos, en conclusión, una buena historia clínica nos va a dar un 85 a 90% de diagnóstico, ¿no? En el examen físico tenemos que hacer un buen examen, ¿no? Y de acuerdo a eso para ver por qué. Porque vamos a ver las deformaciones, las secuelas que pueden dejar nuestros pacientes, ¿no? Los pacientes, esa mano que vemos, pues, ya empieza a tener deformaciones, ¿no? Puede ser una artrosis, puede ser una artritis reumatoide, eso va a depender de cómo está nuestro paciente, ¿no? Y vamos a poder diferenciar las patologías. Bien, chicos, en cuanto a lo que es la historia clínica, ¿alguna pregunta?